Y como cada jueves tenemos una interesante entrevista con el licenciado Alberto Baca sobre un tema, que ha causado un poco de polémica, y es que el Papa Francisco expresó su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo en un documental que se estrenó este miércoles en una ruptura significativa respecto a los predecesores en el marco de un rumbo para la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, licenciado, coméntenos acerca de este tema. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema. Mira, te quiero comentar a ti y a todo el auditorio de Telever que para poder dar una respuesta correcta a esta entrevista al Papa Francisco, tenemos que ver por lo menos los antecedentes históricos, cuál es el contexto de la entrevista y cuál es el lenguaje de la entrevista. En el contexto histórico te puedo adelantar, Mercedes, que la doctrina de la Iglesia Católica tiene 20 siglos construyéndose teológica, filosófica, social y científicamente, que tan solo en los últimos 220 años ha elaborado 274 encíclicas, sin contar los documentos pontificios y diversos compendios que se han elaborado, entre los cuales destaca el compendio de la doctrina social y el del catecismo. El que es el catecismo es un hiperresumen de esa doctrina que tan solo tiene 2.758 aserciones o afirmaciones. Ahora, ¿cuál es el contexto de la entrevista? Bueno, hay un cineasta nacido en Rusia, por haber nacido en la Rusia comunista, nace ateo, él es de origen judío y él no es una persona católica, es un cineasta reconocido en muchos medios internacionales, se llama Evgeny Avnivsky. Y Evgeny, desde su perspectiva de un hombre que no es religioso, decide hacer un documental sobre la vida de Francisco bajo una perspectiva de qué es lo que está haciendo un líder religioso por el bien de la humanidad. En ese documental se hablan de genocidios, se hablan de persecuciones, de migrantes, y en ese contexto el cineasta le pregunta al Papa si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia. ¿Qué es lo que responde literalmente Francisco? Le dice, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar a la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer, dice Francisco, es una ley de convivencia civil donde tienen derechos a estar cubiertos ellos legalmente. Se debe acompañar a las personas como Jesús los acompaña, agrega Francisco. Pero, ¿qué es esa convivencia civil y qué tiene que ver con el lenguaje y qué tiene que ver con la doctrina cristiana católica? Bueno, la convivencia civil no es una convivencia similar a la de un matrimonio. No está así en ningún documento pontificio, no está así en los documentos que ha elaborado Francisco ni cuando era arzobispo de Buenos Aires en Argentina, donde él sistemáticamente se oponía a las doctrinas políticas socialistas del kirchnerismo que eran enfocados en la ideología de género. Y voy a un documento más completo. En la encíclica del 2016, Amoris Laetitia, Francisco deja muy claro que no hay un fundamento bíblico ni siquiera remoto para el matrimonio homosexual, porque es opuesto al plan de Dios. Y desde la perspectiva social se destruyen las bases más sólidas de la sociedad. Eso es lo que dice Amoris Laetitia, que es un documento muy extenso. En ese contexto contesta Francisco, ¿qué es la convivencia civil para la doctrina católica? La convivencia civil es una convivencia humana que fomenta la solidaridad, la reciprocidad fraterna y la responsabilidad por la justicia y por el bien común en sus diversas instancias y en sus diversos agentes sociales. Entonces, ¿cuál es el sentido de la respuesta que da Francisco en esa entrevista? Bueno, tenemos que decir en un tema tan complejo lo que no es y lo que es. Esa respuesta del Papa Francisco no es un documento pontificio que aborde específicamente el tema del matrimonio homosexual, y está muy lejos de ser un documento de este tipo. No es tampoco ni remotamente una aprobación al matrimonio sexual como sacramento cristiano que instituye el Cristo histórico y que administra la Iglesia Católica. ¿Qué es entonces? Bueno, lo que yo considero que es que el Papa Francisco es un hombre que históricamente
se ha distinguido por su respeto y el seguimiento al respeto de la dignidad humana en todos los sentidos del mundo. Es decir, es ese respeto que tiene toda persona por el solo hecho de ser hijos de Dios, por el solo hecho de estar hechos a semejanza de Dios, conforme a la teología cristiana, ¿verdad? Y por lo que debe de respetársele, debe de recibírsele, tratársele siempre con toda caridad. Y esto incluye obviamente a las personas homosexuales, en el sentido de que ninguna persona puede juzgar a otra. Y la Madre Iglesia Católica tiene que recibir a todos sus hijos. Es la respuesta de un líder religioso del mundo que continúa con lo que él ha hecho toda su vida, que es atender al migrante, al perseguido, al rechazado, al abusado, a todas aquellas personas que viven una herida. Francisco siempre se ha distinguido en toda su vida porque es aquel hombre que se agacha a darle la mano a la persona que está herida y que lo ve a los ojos, lo ve de frente como debe de ver una persona a otra a los ojos, y más en una persona como él, que es un seguidor de las andanzas de Cristo. Pues le agradezco mucho, licenciado, que haya tocado este tema en el noticiero y que amplíe la información acerca de lo que dijo el Papa, porque es cierto, de acuerdo a lo que usted nos menciona, parece que varios medios se han malinterpretado o lo han tomado por otro sentido sus declaraciones del Papa. Así es, yo pienso exactamente igual que lo que acabas de decir. Gracias, licenciado. Nos saludamos el próximo jueves. Buenas tardes, gracias.